Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. En las elecciones del pasado 6 de junio, por primera vez en la historia, las autoridades electorales instrumentaron acciones afirmativas para asignar candidaturas a poblaciones históricamente vulnerables. Los partidos políticos y las coaliciones tuvieron que postular a personas indígenas, a personas con discapacidad, afrodescendientes y de la comunidad LGBT. Según la información proporcionada por las 6.300 personas aspirantes a una curul en la Cámara de Diputadas y Diputados, 504 se identificaron como indígenas, 147 con alguna discapacidad, 107 se autoidentificaron como afrodescendientes y 116 como parte de la diversidad sexual, así como 74 como migrantes. Entre las y los candidatos que habrían conseguido su triunfo está nuestra amiga María Clemente García, así como Salma Luébano, ambas activistas trans, y Celeste Asensio Ortega, quien fue reelecta, las tres por el partido de Morena. Respecto a las personas con discapacidad, según un recuento hecho por la Asociación Civil Yo También, de las 72 candidaturas que se presentaron en la modalidad de mayoría relativa, 4 ganaron. Hoy terminó el cómputo de las elecciones federales y pronto sabremos cuántas curules por representación proporcional tendrá cada partido y cuántas corresponden a poblaciones de estas que estamos platicando. Pero las acciones afirmativas trajeron otro efecto positivo replicándose en el resto del país y cosechando triunfos históricos. Como el del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, gobernador en Nezahualcóyotl, el politólogo Adolfo Cerqueda, a gobernar Nezahualcóyotl como presidente municipal, y además ganó Adolfo Cerqueda. De ratificarse su triunfo, él será el primer alcalde abiertamente gay, el primero que hizo campaña siendo abiertamente gay del país. También está el triunfo de la psicóloga Lucía Verdín Limón, conocida como la Güera Limón, y postulada por Movimiento Ciudadano a una regiduría en León, Guanajuato. Ella será la primera regidora que hizo campaña siendo abiertamente lesbiana en el país también. Ella iba por Movimiento Ciudadano, como ya dije. Como ellos, otras y otras candidatas de poblaciones vulnerables están no solamente haciendo historia, sino abriendo brecha. ¿Qué sigue en la lucha por los derechos políticos de todas y todos? ¿Qué podemos aprender de este proceso? Voy contigo, Rebeca. ¿Qué podemos aprender de este proceso? ¿Cómo mejorarlo? Porque evidentemente pues no todo fue tan bueno como esperábamos. Algunas personas se registraron o se autoadscribieron como LGBT. Vimos el caso de unos hombres cisgénero que se registraron como mujeres trans en Oaxaca. Me parece que para diputaciones locales, no para las federales, pero de todo se puede aprender de todo este proceso. ¿Cómo lo ves? No te oigo. Escucha. Aquí hay que reconocer el avance en el sentido de que las acciones afirmativas ya empezó a sentar una narrativa diferente. Por ejemplo, todavía era reciente cuando podíamos escuchar a candidatos hombres agredirse, por ejemplo, diciéndose comentarios homofóbicos, ¿no? Y parecía que no pasaba nada. Creo que eso es muy importante, pero es insuficiente. Como lo hemos dialogado, el problema es que las acciones afirmativas tienen que ir de la mano con un seguimiento, y yo insisto mucho con aprender con las cuotas de género y la paridad, es decir, hay que vincular las acciones afirmativas con qué pasa con el financiamiento público para formar cuadros políticos de cada uno de estos grupos. Porque si no, va a pasar lo que pasó en este proceso electoral, que lo que hicieron los partidos es caer en algo que llamamos oportunismo político y voracidad, que es acudir con liderazgos locales, activistas o inclusive gente que tiene presencia en la televisión, en los medios de comunicación local, para que se monten y en teoría busquen por lo menos el voto, porque a veces ni eso. Me llama la atención que en el cuestionario del INE de personas LGBT, por ejemplo, quienes más registran personas de las diversidades son pues, los partidos que sabemos que son minoritarios, ¿sí? Entonces una pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuántas de estas cuotas no replican la modalidad que vimos con la paridad de mandarlos a distritos perdedores, sin financiamiento, sin apoyo jurídico, ¿no? Y entonces esto, pues, como hemos visto, no está bien. El otro tema, pues, también tiene que ver con, insisto, la formación de cuadros, pero también la capacidad de que pienso en las poblaciones LGBT, yo sí me quedo con que perdimos la oportunidad de posicionar una agenda. Es decir, creo que, por lo menos mi lectura es que las candidaturas fueron muy solas, muy dispersas,
Y creo yo que también pudimos pensar en una coalición LGBT interpartidista, es decir, entre los diferentes partidos, como creo yo que es una lección que se debe haber aprendido cuando muchas mujeres de diferentes partidos pues pugnaron para que la paridad fuera una realidad, ¿no? Entonces, creo que aquí hay muchos retos, y una de las que también yo pensaba es que la acción afirmativa no debe de enfocarse en mayoría relativa. Creo que hay que valorar esa parte, en particular en poblaciones históricamente vulneradas y con altos estigmas, como la población indígena, la población migrante, la población LGBT. Creo que sí tenemos que revisar, por ejemplo, ¿por qué no por RP? Sí, para también que es una herramienta muy importante, ¿no? Ahora yo había muteado mi micrófono, pero coincido con lo que has mencionado. Yo también he estado dando seguimiento a este tema, he estado escribiendo de él porque justo en el 18, activistas LGBT hicimos una coalición, la Coalición Mexicana LGBTI+, justo para tratar de posicionar estos temas en la contienda presidencial. En esta ocasión pues no se hizo algo así, pero lamentablemente perdimos esa oportunidad. Ramiro, ¿qué más agregar a lo que mencionaba Rebeca? ¿Qué ves de positivo en estas acciones afirmativas? ¿Cómo se pueden mejorar? Porque en efecto estaba el tema, por ejemplo, el de Carla Coronado Grijalva, la primera candidata mujer trans del Partido Acción Nacional. Hablé con ella, me contó la historia que primero la registran en uno de los primeros 10 lugares, como decían las acciones afirmativas, luego su partido la mueve al lugar 17, no entra ella por cuota de diversidad, entra una mujer cisgénero de Yucatán casada con un hombre y con hijos que se autoidentifica como de la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué decir de esto? ¿Cómo poder mejorarlo? Creo, Genaro, que el ejemplo que nos acabas de dar es valiosísimo para entender el problema que todavía tenemos que avanzar en este país, que es la adscripción. La adscripción de la diversidad sexual. Tenemos el caso, por ejemplo, lo platicaba con amigos de personas cisgénero que pueden adscribirse como bisexuales, por ejemplo, y ocupar las cuotas de género. Y no es posible decirle a una persona que está casada y tiene hijos que esa persona no es parte de la diversidad, porque realmente nos falta desarrollar un mecanismo en el cual podamos identificar si la persona es o no es realmente parte de la diversidad. Que nos ha tocado en elecciones pasadas, por ejemplo, que hemos tenido casos en Oaxaca donde la gente se hace pasar, por ejemplo, teníamos casos que se hacían pasar como casos mushes que realmente no lo eran, y ellos estaban queriendo aspirar a estas candidaturas utilizando estas cuotas de género. Nos falta todavía desarrollar un mecanismo, pensando cómo creo que todavía tendríamos que pensar en pruebas definitivas de que las personas son parte de la diversidad. Sé que es complejo, sé que no es algo que se pueda hacer fácilmente, pero sí querría ver a personas trans en espacios en diputaciones, en gobernaturas, en alcaldías, y por lo tanto tendrán que estar hasta arriba de las listas de representación proporcional, pero también que fueran de mayoría relativa. Decía Rebeca que hay un problema con comunidades que pues posiblemente en zonas conservadoras del país no votarían por ellos, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que somos un centro liberal, sí quisiera ver personas trans que estuvieran mucho candidateadas en una mucho mayor proporción de lo que vemos actualmente. La tarea no es fácil, nos queda todavía mucho por hacer. De acuerdo, y ahí hay un tema también que nos encuentran todavía cómo darle solución, y es el tema, Diana, de cómo proteges también a quien decide competir, pero no quiere salir del closet. Digamos que una persona abiertamente, una persona de la diversidad sexual que a lo mejor está en el closet y que salir del closet en su distrito la puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, encuentra la acción afirmativa y dice, oye, sí, yo soy gay, vivo en Huitzuco, Guerrero, como hablé con un chico, por cierto, del Partido Encuentro Solidario, que estaba siendo candidato a concejal, me parece, o a regidor, creo que a regidor, y él me decía, es que no sabes, para mí hacer campaña abiertamente gay, pues me pueden afuera prácticamente matar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo evaluamos estas acciones afirmativas? ¿Cómo hacemos que realmente sirvan para lo que deberían servir, que es nivelar la cancha para estos grupos que de otra forma pues no les abrirían un espacio? Claro, mira, yo creo que el hecho de que para estas elecciones se hayan podido implementar todas estas acciones afirmativas, en el caso particular de la diversidad sexual, yo creo que eso nos permite ya, en cuanto tengamos terminados ya todos los datos sobre representación proporcional,
vamos a poder ver cuál es el impacto. Efectivamente, me quiero concentrar en esa parte porque tiene que ver mucho, por ejemplo, para proteger a las y los candidatos, es que los partidos políticos no es que se abran a estos grupos vulnerables o prioritarios, sino que a las personas que ya tienen como militantes les ofrezcan estos espacios. También tienen que considerar que todos los partidos tienen militantes de todos los tipos de personas y grupos que hay. Por ejemplo, habría que analizar el resultado, pero sí tenemos, por ejemplo, los datos de representación proporcional. Por ejemplo, hubo 16 candidaturas. En el caso de la primera circunscripción, solamente hubo 1. Para la segunda circunscripción, 2. Para la tercera, 5. Para la cuarta, 5. Y para la quinta, 3 personas. Entonces, la representación es muy pequeñita. Coincido con Rebeca en que ahí es donde hay que apuntalarlo. Por ejemplo, aunque en la cuarta circunscripción hubo 5 candidaturas, estuvieron entre el lugar 5 y el lugar 25, y ahí estuvieron. Así que habría que revisar esos resultados, y sobre todo que, ya que las instituciones pudieron adoptar e invitar a adoptar todas estas acciones afirmativas, es importante que los partidos políticos también tengan esa voluntad, aprendan de este ejercicio y, por supuesto, vayan teniendo una mayor sensibilización, concientización de lo que necesitan todos estos grupos vulnerables, en particular de la diversidad sexual. Martín, ¿cuál es tu balance de estas acciones afirmativas? También estaba el caso de un candidato del PAN que se autoidentificaba como integrante de poblaciones indígenas, y de repente una reportera en el Bajío lo entrevista y le pregunta: ¿y a qué grupo se autoidentifica? ¿Con cuál grupo se autoidentifica usted? No puedo ni mencionar ni la localidad ni tampoco el grupo como tal, y básicamente le decía: no, pero es mi derecho, y si me preguntas casi es discriminatorio. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que Rebeca lo explicó de forma muy, muy clara al principio. Lo único que me desanima bastante es que, en lugar de poder entrar de lleno a los límites de las acciones afirmativas, o de poder discutir así directito qué podemos hacer para mejorarlas, primero tenemos que hacer escala en qué vamos a hacer para que los partidos no quieran darle la vuelta a la ley que ya está establecida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que, primero, presenten personas que cumplan con lo que está pidiendo la ley, y segundo, que no los manden a competir en lugares donde no tienen ninguna oportunidad? Básicamente, pues sí los retrata de cuerpo entero, que no se tomen, digo, más allá de que sea la ley, que eso ya lo hace importante de suyo, que no se tomen en serio un tema tan importante como este, y que eso implica, a mi gusto, que no se toman la representación política en serio, que ellos están pensando en otra dimensión, y que nosotros podemos aquí pasar horas discutiendo sobre cómo mejorar la acción afirmativa, y ellos van a pasar horas discutiendo cómo darle la vuelta. Así es. Finalizo contigo, Rebeca. Regreso para un segundo comentario sobre el tema de acciones afirmativas. El año que entra habrá elecciones nuevamente. Tendremos elecciones locales en algunos estados, y luego prepararnos para el 24. De aquí al 24 hay mucha tarea para hacer, para corregir lo que esté mal de estas acciones afirmativas. Sí, fíjate que el primer reto lo veo en lo local. No todos los institutos estatales electorales ni los congresos locales armonizaron sus normatividades, por ejemplo, sus lineamientos para registros de candidaturas locales, para que incorporaran pues al menos los mismos criterios a nivel federal. Recordemos que en cada entidad se hicieron llegar escritos diferentes agrupaciones y colectividades LGBT para pedir esto, y bueno, hubo infinidad de respuestas, desde quienes hicieron eventos, entendiendo que eso era una acción afirmativa, como hacer una conferencia, hasta quienes dijeron que no les daba tiempo, y bueno, esperemos que para 2024 les dé tiempo. El otro reto, pues como comento, es justamente afinar las acciones afirmativas en relación a nivel federal. Insisto mucho, creo que yo recupero mucho la experiencia a nivel de cuotas de género, es decir, pienso yo en la urgente necesidad de observatorios electorales
que den seguimiento a todas estas acciones afirmativas en vinculación con las autoridades electorales, que se incorporen presupuestos específicos del financiamiento público para formar cuadros con lineamientos y programas de trabajo como se utiliza actualmente con el 5% destinado a la formación de liderazgos políticos de las mujeres. Que ojo, esto históricamente se ha enfocado a mujeres cisgénero, principalmente heterosexuales, y muchos de los centros urbanos. Entonces, bueno, eso también hay que revisarlo. Y finalmente, lo que yo también señalaría para las autoridades electorales es que había una pregunta en el aire que era, ¿cuáles son los datos? Y no estaban a la mano. Ahorita es fecha que no tenemos mucha información, entonces también preguntaría por qué la información no estaba tan a la mano sobre cómo iba el proceso de registro desde precandidaturas, candidaturas, cómo iban bajando los cargos hasta para poder dar seguimiento a todas a estas acciones. De acuerdo, bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos para el último bloque de la noche. Vamos a hablar sobre el tema de lo que sigue después, el día después, y lo que el presidente López Obrador ya está hablando y poniendo en los medios, que es la próxima consulta de juicio o no juicio a los expresidentes de México. Volvemos con este tema, no te vayas.